Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es el lunes 19 de diciembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. En la esquina de la mesa, don Juan Ignacio Saiz, es fiscal de la Audiencia de Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal? Don Domingo, buenas noches, muy bien, bienvenido. buenas noches, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, don José Luis Sousa, es ingeniero superior industrial y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias, buenas noches y bien, estamos bien. Estupendo, pues bienvenidos a los cuatro nuevamente. Esta mañana tuvo lugar el debate de investidura de Mariano Rajoy, la investidura quizá más esperada del periodo democrático por el momento político y social que estamos viviendo. Vemos y oímos a Mariano Rajoy. Para el año próximo tendremos que reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas. Ese es el objetivo. El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales, la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. Entre otras medidas, racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatibles los derechos de los trabajadores con la competitividad de las empresas. Abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social. El objetivo de la reestructuración del sistema financiero es que resulten entidades rentables, fiables y solventes. La primera medida es el saneamiento de los balances, es decir, despejar las dudas sobre las valoraciones de determinados activos, especialmente inmobiliarios, que están impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a los mercados y a la vez contaminan la credibilidad de la deuda pública. La venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras y una valoración muy prudente de los activos menos líquidos. Bien, son tan solo unas pinceladas de las medidas propuestas por Mariano Rajoy esta mañana en el debate de su discurso, del debate de investidura. Quería que empezara don José Luis Sousa por lo siguiente. Tengo aquí a tres funcionarios y tengo a un empresario que siempre hablo con él de, bueno, pues que cómo va el tema. Recuerdo hace unos meses que le pregunté, don José Luis, ¿cómo va el tema? Y me dice usted, pues va realmente muy mal. Y si nosotros no producimos, porque ustedes se dedican, bueno, pues a lo previo realmente, antes de los proyectos, ¿no? Pues la cosa no funciona. ¿Cómo va? Antes de meternos al análisis de las medidas de Mariano, de lo que hemos oído. Bueno, las cosas están realmente mal, fatalmente mal. Creo que es un periodo económico que yo nunca he vivido en mi vida, pero la situación actual en el sector en el que yo me muevo es realmente dramática. Están cerrando multitud de estudios de arquitectura, de ingeniería, en fin. Creo que este año 2012, aún con el discurso de Rajoy, que a mí me ofrece una enorme confianza por su capacidad demostrada en diferentes responsabilidades que tuvo en el Gobierno de España, creo que las dificultades van a ser realmente considerables a lo largo de este año 2012. Por lo que respecta a lo que nos comentó, a lo que nos dijo Rajoy, yo creo que es acertada, su intervención es muy acertada porque además va dirigida a situaciones realmente que son las más complicadas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, yo creo que se van a tomar decisiones, él ya lo dijo hoy, en el sentido de proteger al pequeño y mediano empresario con una situación novedosa, que es que nos dijo hoy a la mañana que el tema del IVA no se va a reflejar contablemente pagando al Estado si tú no recibes como contrapartida el pago de esa factura. Parece una decisión
poco trascendente, pero en mi opinión es enormemente trascendente por la cantidad de impagos que tienen las pequeñas y medianas empresas, sobre todo por parte de la Administración estatal. Y luego pues él hace hincapié en un tema muy importante, que es la estabilidad presupuestaria y el saneamiento financiero. Para mí creo que son dos temas ahora mismo fundamentales y de una trascendencia enorme de cara al exterior. Yo confío absolutamente en este gobierno que va a formar Rajoy. Creo que es un hombre que va a ser leal con España, que no nos va a contar historias como hasta ahora ha ocurrido, y yo soy optimista, aunque creo que el camino a andar es enormemente difícil. Ajá, sí, sí. A mí, efectivamente, me gustó también, y yo tengo confianza, como bien decías, precisamente por la trayectoria, es posiblemente, desde luego de la democracia, sin duda, ya sé que eso es una condición, o debería de ser una condición necesaria, aunque no suficiente, pero el presidente que asume el poder con la mayor preparación de todos, pero con una diferencia abismal. No solo preparación técnica, sino también en cuanto a experiencia e incluso durante los últimos 7 años en la oposición. El discurso me pareció sólido, muy bien estructurado, habló de temas que efectivamente, sobre todo al profesor Luis Miguel y a mí más directamente nos afectan, del empleo juvenil, de la desgracia, del drama del paro, de la educación, de las pensiones, de un tema que aquí hemos hablado en alguna ocasión, del calendario laboral. Dijo que iba a gobernar para todos, que no hay ni buenos ni malos. Ofreció diálogo, justicia y sobre todo decir siempre la verdad. En unas palabras, además, evidentemente, que yo creo que todos suscribimos, que desaparecen, dado que el presidente ya ha cesado, pero todavía en funciones, hablaba de contar las nubes, con la greguería esa que hizo en alguna ocasión, dijo que desaparecían ya las nubes de la pesadumbre, que no estaba aquí para recibir aplausos, sino para resolver problemas, que en definitiva, hombre, después entró también un discurso de este tipo en algunas minucias que no venían exactamente, por ejemplo, sobre la gastronomía, etcétera, pero me pareció un discurso muy bien articulado, sólido y que ofrece, evidentemente, sobre medidas concretas de estabilidad presupuestaria, horizontes de esperanza frente a la intervención de Rubalcaba, agria, absolutamente vengativa, acelerada, que se basa en un puro ajuste de cuentas y además intentando hacer como que ya se consolida como líder del PSOE cuando tienen un congreso al poco tiempo, como hechos consumados y con la caradura de decir, que hablabas tú de la crisis, que es dramática, y decir, señor Rajoy, qué bien le ha venido la crisis. Hombre, hay que ser sinvergüenza. Sí, sobre todo cuando dice que no vamos a echar en cara nada a nadie. Ajuste de cuenta, fíjate, incluso llega a decir, como haga usted todo lo que no he hecho yo en estos 7 años. Hay que ser bueno, seguiremos abundando por aquí. Bueno, yo soy un poco menos entusiasta. Ajá. Pues manifiéstese tal y como es. Efectivamente, el discurso de Rajoy fue un buen discurso. Eso no es tampoco una novedad, porque yo creo que él siempre ha hecho algunos de los mejores discursos de esta historia reciente del Parlamento español. No es una novedad que haga buenos discursos, pero yo soy un poco escéptico acerca de que vaya a poder conseguir el objetivo que se ha propuesto de reducir el déficit público en 16.500 millones de euros. No porque no se pueda hacer, ojo, mi escepticismo viene no de que sea imposible hacerlo, yo creo que es perfectamente posible hacerlo. ¿Pero a costa de qué? El problema es que para hacerlo, digamos, hay que tomar unas medidas que van a afectar, en primer lugar, si es que esto se quiere hacer bien, a la clase política. Estoy pensando en la cantidad de organismos que habrá que suprimir, la cantidad de privilegios de políticos que habrá que suprimir. Y yo personalmente no veo que los políticos, no ya Rajoy como presidente, que los políticos, incluidos los de su propio partido,
estén dispuestos pues, realmente a suprimir pues, consejos consultivos, consejos económicos y sociales, defensores del pueblo, organismos, a mi juicio, totalmente inútiles, que duplican algo que hace de forma mucho más rentable y económica los órganos existentes en el Estado. Por ejemplo, los propios privilegios de los parlamentarios, los sueldos, a mi juicio, escandalosos de los exministros, que sería algo tan fácil como empezar a dar ejemplo y quitar las pensiones de los exministros y expresidentes del gobierno. No creo que sea justificable que un señor que nos ha llevado a la ruina, como es el señor Rodríguez Zapatero, vaya a estar cobrando 150.000 euros al año. Es decir, alguien realmente, aquí yo me apelo a José Luis, que trabaja en la empresa privada, alguien que ha dejado una empresa arruinada, dejando al margen el caso de Nova Caixa Galicia, sí. Claro, puede irse cobrando ese dinero. Yo creo que eso son las cosas que hay que hacer. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Hay voluntad, hay apoyo para hacerlo? Yo ahí soy más escéptico. Me parece excelente su exposición, porque desde luego efectivamente ha puesto pues unas cuantas cosas sobre la mesa que son dignas de análisis cada una. Sí, pues yo en principio pues no sería, digamos, como ha dicho don Carlos, pues digamos pues más crítico, pero vamos, sí que sería, digamos, más cauteloso, porque en principio pues de lo que ha manifestado el señor Rajoy esta mañana, pues ciertamente parece que la música suena bien, pero luego hay que concretar la letra, porque yo también entiendo que no quiera meterse en muchas profundidades en un discurso de este tipo, un discurso de investidura, pero en relación, por ejemplo, con la cifra, con una de las pocas cifras que ha dado, y que es una de las cosas que había destacado después en las reacciones de los portavoces de los grupos políticos, pues el del Partido Popular pues ha manifestado esto cuando los demás portavoces pues le criticaban en el discurso a Rajoy, que no había sido muy concreto. Pues Alfonso Alonso, por el Partido Popular, el nuevo portavoz del grupo, pues ha manifestado, ¿no? Si ha dado alguna cifra de la reducción del déficit en 16.500 millones. Para que, aún así, poco me parece, porque yo de lo que he oído, pues he oído que se tenía que reducir ya el déficit de aquí a un año, como mucho, pues en 30.000, o incluso algunos economistas hablan de 40.000 millones de euros, ¿no? Que no es ninguna broma, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, yo lo que no sé, y me gustaría también que concretase el señor Rajoy, es si en el futuro, pero bueno, esto en ya eso no va a reducir dependerá, el gasto, eso está claro. Sí, pero o sea que dependerá también de cómo se encuentren las cuentas públicas cuando entre en el gobierno, cuando tome posesión y demás. Pero quiero decir, si se va a recortar nuevamente el sueldo, por ejemplo, a los funcionarios, porque algunos no nos han recortado el 5, sino bastante más. Sí. Entonces, hay algunos colectivos que nos tememos que quizá pues vuelva a cortarse, digamos, la cuerda por el lado más débil y no por las cuestiones a las que se refería el profesor Ruiz Miguel. Claro, no, y cuando él decía que sí, que efectivamente esto se puede conseguir, bueno, pues claro que sí se puede conseguir. Yo, por ejemplo, pues no quisiera mirarme en el espejo de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente está creciendo al 1%, o un poco más del 1%, efectivamente rebaja 15.000 millones en el déficit, pero claro, a costa de que tú lo lees y dices tú, bueno, es que yo me quiero ir del planeta, porque dices, bueno, 24.000 y pico funcionarios a la calle, pues un impuesto a las familias pues de 100 euros para no sé qué tipo de gastos, y bueno, pues las pensiones, una serie de medidas
medidas que dices, sí, pero es siempre a costa del que menos tiene, a costa del trabajador, y a ver, hay que también implementar medidas, pero en estas otras cosas que ha dicho don Carlos, sí, pues también ¿no? En las cuestiones políticas. En relación al empleo, aunque indirectamente también el señor Rajoy ha hecho referencia a que quiere efectuar una reforma educativa para que el bachillerato sea de 3 años, por ejemplo. Sí, cuando eso es no muy importante, importante. sí, Eso es muy que importante. no le he oído nada respecto de la modificación de la formación profesional. Supongo que también estará en su idea, pero bueno, o sea que aparte de esto, pues también serían necesarias, creo yo, pues unas reformas. Sí que habló en concreto en un apartado de su discurso dentro del plan de empleo juvenil, precisamente de las medidas de reforma del sistema de formación profesional, y una bonificación también dentro del plan de empleo juvenil, porque le prestó especial atención a las cotizaciones a la seguridad social durante un año, en el caso de la contratación de menores de 30 años que accedan a su primer trabajo, porque nos encontramos ahora con un drama, el drama del paro, y lo sabéis bien los empresarios y la gente que está en el día a día de la actividad laboral, tiene un componente especialmente agravado en la cantidad de jóvenes paro juvenil, que Que es ni mayor del estudian ni 45, trabajan, que es y mayor que del efectivamente se 45%. encuentran en una... Sí. No, otra cosa es, yo creo que participamos todos de la misma. El discurso como tal ha estado muy bien estructurado y ha contemplado mucho de lo que la gente necesitaba oír, no solo en España, sino también claro. dando confianza. Efectivamente, el profesor Ruiz Miguel apuntaba, serían 2 planos, es decir, yo he contestado solo qué me ha parecido el discurso, no en qué medida se va a materializar, pero eso podemos analizar, porque, por ejemplo... En el programa siguiente. Sí que una de las medidas que se abordó en el discurso y de una manera muy bien estructurada fue la reestructuración de la administración pública y la supresión de organismos autónomos, de agencias, de entidades públicas, la reducción de los gastos del funcionamiento de la administración. Ahí donde yo creo que, por ejemplo, podríamos discrepar es que él, ya lo planteó no solo en este discurso, sino con anterioridad, anuncia la creación de una comisión para estudiar la duplicidad. Eso ya está estudiado. Claro. Es decir, eso hay que ponerse de manera inmediata a la reducción. Desde 1994, que se presentaron los famosos tomos de la Administración Única en el Parlamento gallego, siendo presidente don Manuel Fraga, está muy bien ya estudiado la redimensión de la Administración adaptada al Estado autonómico, por ejemplo, la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, puede estar de acuerdo o no, pero bueno, pero está estudiado. Lo que no hace falta es... Don Domingo, ahora, abrevie, que tenemos que pasar sí, ya. Acabe hasta el punto. Es que yo realmente comparto casi todas las cosas que se dijeron aquí, pero de lo que tenemos que ser conscientes también es que Rajoy coge a España en concurso de acreedores. Sí, Esa es la realidad. al borde del precipicio. Esa es la realidad. Entonces, en fin, a mí me gusta escuchar a personas que son capaces de hablar de lealtad con España, de compromiso con España, de compromiso con la transparencia, de compromisos reales. Es decir, yo creo que Rajoy hoy dijo muchas cosas, muchas menos quizá de las que él hubiese querido decir, pero que no puede decirlas como, por lo que muy bien dice don Juan Ignacio, que es porque no sabe con lo que se va a encontrar. Es que eso efectivamente es dramático y no puede volver a suceder. Y ese tema yo creo que lo decapita en esa situación, porque por mucho que quiera decir, no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Castilla-La Mancha, que el presidente de la autonomía le dice a Cospedal que tiene 600 millones de euros de déficit, y cuando arrancan con el periodo legislativo resulta que aparecen 2.500 millones de euros. Entonces, yo creo que la base fundamental del discurso de Rajoy es correctísima, porque él hace un marco de intenciones que yo estoy seguro que va a cumplir, porque es un hombre que a lo largo de su trayectoria política ha cumplido siempre con lo que dijo, y yo creo que España necesita un presidente
que piense como los ciudadanos, que piense como los ciudadanos y que no nos cuente historias, que no nos diga que estamos en la Champions League cuando estamos en el absolutamente descrédito. No, realmente... Sí, al borde de la quiebra, prácticamente. Al borde de la quiebra. Realmente fue muy generoso con el presidente, desde luego, Rodríguez Zapatero, y bueno, pues... Demasiado generoso. Demasiado generoso, sí, demasiado generoso, sí, que demostró, bueno, pues su clase siempre, ¿no? Y bueno, que no vamos a echar en cara, aquello ya pasó, no vamos a echar en cara nada a nadie, y bueno, ya pasó, no, pero lo estamos viviendo, No, pues no habrá que decirlo, no ha pasado, No ha porque a ver pasado. con qué déficit se encuentra, a ver con qué No, cantidad se encuentra. ya lo decía hasta etcétera. Galvez, hay una regla económica Bien, en esto cuya virtud, lo- si alguien tiene que explicar su fracaso es que ha fracasado. Pero decía, mira... Bien, no, hemos agotado ya el tiempo que dedicamos a este apartado, tenemos 5 temas más, eso sí, le invito al monográfico del viernes donde haremos un análisis de las medidas y de cómo hablaremos de los ejemplos que ha puesto nuestro catedrático de Derecho Constitucional sobre la mesa y bueno, pues ¿por qué tendremos que pasar, por qué tendremos que sufrir? Porque qué duda cabe que los españoles vamos a salir de esta, y los franceses, y los ingleses, y todos, porque siempre el ser humano, los colectivos han salido adelante, han superado guerras, han superado pestes, han superado de todo, pero ¿a costa de qué? Dejando que en el camino, ¿cuántos millones de pobres, cuántos millones de desheredados, cuántas generaciones pasándolo mal? También eso debemos saberlo. ¿Que salimos? Pues claro que salimos y el mundo seguirá dando vueltas. Y bueno, pues perdón por este broche. Esperemos que salir. Y vamos con otra cosa, completamente diferente. Después de casi 2 años, Ourense tiene ya obispo, ya había un cierto malestar entre los ciudadanos y entre los sacerdotes, porque no se entendía muy bien por qué Ourense se estaba abandonando de esa manera. No sabíamos si teníamos que pedir explicaciones al nuncio o directamente al Vaticano, pero dicen los que le conocen que mereció la pena la espera, porque don Leonardo Lemos es un sacerdote muy bien formado, espiritualmente desde luego denota, es culto, con una gran empatía además, y bueno, pues lo que se merece Ourense, don José Luis, que le toca a usted otra vez, pues porque sí, porque además es de Ourense, además. Porque es de Ourense, Efectivamente. sí. Bueno, yo creo que en Ourense estábamos echando en falta ya hace mucho tiempo el nombramiento de un obispo. Va a ser difícil sustituir a don Luis Quinteiro, al que yo he conocido. Y yo. Y que es una persona... Pero lo tiene ahí en, Sí, vivo, nada, a una hora de camino. Pues llama y punto. Sí. Es un hombre dialogante, inquieto y abierto, y que ha dejado una estela muy importante en Ourense. Las referencias de don Leonardo Lemos son realmente buenas, y yo estoy seguro que va a desempeñar su tarea de la misma manera que lo ha hecho don Luis Quinteiro, pero por lo menos la orfandad de obispo en Ourense se ha terminado y era algo necesario. Decir que es el obispo 104 de Ourense, el obispo 104, que parece que casi nada, 104 obispos desde el año, creo recordar, 570. Tengo aquí una nota muy curiosa que nos dice que un tal Wittimir en el año 570, Wittimiro, sí. Después de Lupato, fue el segundo obispo de Ourense en los años 589. Muy bien. Viene con los deberes, Hombre, ellos, don José Luis eso así Sosa. da gusto. Muy bien Pues- ese básico. Decir también entonces, ya de paso, que eligió como lema Omnia Caritate, que también muy similar al que había elegido ya el cardenal Quiroga. ¿Tenemos preparadas las palabras de don Leonardo? ¿Las oímos? Porque en nuestras diócesis estamos viviendo una experiencia de sacerdotes muy mayores, muy ancianos. Algunos de ellos piensan que porque son ancianos ya no sirven. En cambio, son más serviciales que nunca a través de su oración y del testimonio coherente de su vida y, evidentemente, ofreciendo misteriosa y fecundamente sus oraciones. Sí, estupendo que tienda esta mano pues a los mayores. Bueno, ustedes no son de Ourense, porque ustedes tienen ya obispo y demás en sus sitios. Tampoco los nuevos obispos de Ourense, sino de Fene. Es de Le Fene, completo- sí, le correcto. completo- le Es de completo Fene. los datos. sí, Claro, sí. usted venga a presumir Yo también. de... Claro. Sí. Fue ordenado
por Ángel Suquía, precisamente en Santiago, y trabajó muy estrechamente con los arzobispos, le completo ya los datos de don José Luis, con los arzobispos Rouco Varela y Julián Barrio. Por lo tanto, ahora ha ocupado el cargo aquí de canónigo o secretario en el Cabildo o compostelano, y efectivamente Orense se encuentra, además él yo creo que lo ha reconocido, con un momento de encrucijada, con grandes retos, el envejecimiento de la población, la escasez de vocaciones, a lo que hay que sumar también el general de la crisis y el paro, y por lo tanto tiene una tarea por delante, para la que yo también me sumo a los mejores deseos. Ha tenido un magnífico precedente. Orense tenía ya casi 2 años de espera, y le deseo efectivamente que cumpla con su función tan importante precisamente en Orense. Pues, yo conocía también a don Luis Quinteiro, porque una de las misiones que tengo yo encomendadas en la Fiscalía pues es el llevar el juego de vigilancia penitenciaria, y aunque ahora ya no, antes pues llevamos también la prisión de Ourense y en el Pereiro de Aguiar, y alguna vez, algunos años hemos coincidido el 24 de septiembre, el Día de la Merced, la fiesta de instituciones penitenciarias, y la verdad es que era un hombre de conversación bastante agradable, y muy humano, por así decirlo, ¿no? Y a don Leonardo Lemos yo le conocía de su etapa de coadjutor en la parroquia de San Fernando, aquí en Santiago, porque estuve una temporada, unos años, viviendo aquí en Santiago, y entonces pues a mí lo que me llamaba la atención, pues cuando acudía allí a misa, pues era la gran profundidad de sus predicaciones, ¿no? Porque después luego he tenido ocasión ayer de ver su biografía, y la verdad es que es verse un obispo pues muy culto y muy preparado, que tiene también bastantes publicaciones, algunas publicaciones relativas al Camino de Santiago, algunas de ellas realizadas cuando ya fue nombrado canónigo del Cabildo Catedralicio de aquí de Santiago, y por lo tanto pues también hay otro aspecto de don Leonardo que he podido enterarme en estos días, y es que pues ha sido formador del seminario de aquí de Santiago. El Instituto Teológico estaba dando clase. El Instituto Teológico Compostelano, efectivamente, y por lo tanto pues tiene, digamos, experiencia de enseñar, digamos, a todos aquellos jóvenes que se preparan para el sacerdocio, y esperemos pues que pues dé un buen impulso pues al seminario de Ourense, que falta hace, como en todos sitios, ¿no? Y pues dicho esto, pues encomendarle a don Leonardo a San Rosendo para que le guíe en su labor pastoral. Sí. Carlos, Bueno, yo solo conozco a don Leonardo de haberle escuchado en alguna homilía en la catedral, ¿no? Ya siendo canónigo. Y bueno, pues solo puedo decir que efectivamente pues es, desde el punto de vista de lo que es un feligrés, pues un sacerdote que tiene unas buenas cartas de presentación. También quiero subrayar que me parece bastante extraño, incomprensible, que una diócesis como Ourense pues haya estado sin obispo 2 años. Eso es algo que yo pues, no termino muy bien de entender por qué, ¿no? Y simplemente quiero terminar con un punto de política eclesiástica, ¿no? Parece ser que el nombramiento de don Leonardo pues, no ha sido bien recibido por el progresismo, ¿no? Por los sectores progresistas o de la izquierda eclesial, lo cual quizás es una buena señal, ¿no? Sí, bueno, yo no pensaba aludir a esto, efectivamente, pero ya que usted lo ha sacado, pues ya voy a decir algo, porque efectivamente es un hombre que no es precisamente del Opus, está muy cercano al Opus, y claro que esto siempre sienta mal a la izquierda. Entonces es que se preguntaban, ¿es que la Iglesia tiende a ser cada vez más conservadora? Yo creo que necesitamos
sacerdotes, necesitamos obispos conservadores. Yo, la verdad, creo que estamos hartos de sacerdotes progres que hay por ahí que quieren dar de comulgar con rosquillas. Yo, desde luego, abogo por los sacerdotes que cumplan con lo que tienen que cumplir y que se dejen de teologías raras y modernas y que, desde luego, difundan el mensaje de Cristo tal y como es. Y bueno, decir que también es experto en arqueología sagrada, ¿no? que es un tema apasionante. Bien, pues tenemos que decirle desde aquí bienvenido. También le quería decir que efectivamente va a fomentar las vocaciones, pero que el Seminario Mayor de Orense está tremendamente bien atendido. El rector es José Ángel Feijóo Mirón. Sí, eso me consta. Sí. Amigo y colaborador de este programa y que sí, que hace una gran labor. Vamos entonces con otro tema. 600 y pico muertos y más que irán apareciendo a medida que se sigan produciendo rescates y que las aguas desciendan. Esto es la consecuencia del tifón de Filipinas, Mindanao y esa zona, el Huaxi. Una vez más tenemos desatadas las fuerzas de la naturaleza y una vez más esto es un motivo para que reflexionemos y hagamos un poco examen de conciencia y nos preguntemos cuántas personas se habrían salvado, no habrían muerto de no existir esa deforestación salvaje que se está practicando en ese lugar y en otros. También preguntarnos cuántas personas se habrían salvado, cuántas no se habrían muerto si vivieran en casas dignas y no en casas prácticamente de cartón. Y también cuántas personas no habrían muerto si esos sumideros entre esas calles, llamémosles calles, estuvieran no atascados y que el agua no hubiera subido tanto de nivel. Bien, yo lanzo un poco esto porque el titular que hemos puesto en el banner es de los pobres solamente son noticia cuando mueren. Es algo que bueno, ahí está. Don Carlos. Bueno, pues yo qué más voy a decir de lo que ha dicho usted. La verdad es que... Pero es que somos culpables, los países ricos, de lo que ocurre en los países pobres. Bueno, no creamos demasiada conciencia, somos de alguna manera cómplices. Yo ahí matizaría. Hay culpables en los países pobres y culpables en los países ricos, y hay inocentes en los países pobres y también hay inocentes en los países ricos. Es decir, tampoco creo que se pueda decir que en los países desarrollados todos seamos culpables. Yo creo que hay gente en los países desarrollados que se preocupa por los pobres y hay gente en los países pobres que se dedican a explotar a sus propios compatriotas. Es decir, que yo ahí matizaría un poco también, ¿no? Pero realmente es verdad, la cuestión es qué hacían las autoridades de Filipinas en estas cuestiones, simplemente la cuestión de la limpieza, de que los colectores puedan funcionar, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que es algo espantoso, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa. Sí, es que la naturaleza es incontrolable, pero cuando ocurren pues, situaciones así, sea Perú, sea Nicaragua, sea Filipinas, pues bueno, vemos que solamente pasa en determinados lugares, en determinadas barriadas donde vive esta pobre gente. Y cuando hablo de la complicidad es porque, claro, no me refiero a las ONGs o no me refiero a la gente que más o menos está concienciada de los países del norte, pero sí me refiero pues, a los que firman tratados, que firman convenios, que muy bien cuando se reúnen en las cumbres, que hay que ver cumbres para qué, y a ver, me refiero a este estrato que es más culpable. Sí, ¿no? yo estoy convencido que los países actualmente pobres tienen una salida dificilísima y si analizamos de 25 o 30 años para aquí veremos que cada vez los países que eran pobres entonces son igual o más pobres todavía. Sí. Igual o más pobres todavía. Yo creo que es una asignatura pendiente de la sociedad actual. Los políticos que ejercen el poder, los jefes de Estado, las naciones potentes, utilizan a los países subdesarrollados para aprovecharse de ellos en su beneficio y además dándose circunstancias de que precisamente los gobernantes de esos países que están
absolutamente en la miseria son los más corruptos del mundo mundial. La justicia distributiva no funciona. Analicemos, por ejemplo, que el 80% de la basura peligrosa que se gestiona en el mundo se deposita en estos países subdesarrollados, con unos beneficios brutales para los jefes de gobierno y los gobiernos que no gobiernan, pero que mandan en esos países. Por lo tanto, yo creo que la situación a largo plazo yo la veo complicadísima, porque hemos avanzado enormemente desde el punto de vista social. Los países, llamamos, del primer mundo, somos capaces de colocar una sonda en Neptuno, en no sé dónde, pero sin embargo no somos capaces de proporcionarle agua potable siquiera a un 13% de gente que vive en la absoluta y mayor indigencia. Por lo tanto, yo creo que mientras los países no tomen conciencia, los países desarrollados no tomen conciencia de esta situación y permitan que personas o personajes como los que estamos acostumbrados a ver como presidentes de esos países sigan funcionando en la más absoluta corrupción, yo creo que es imposible que la gente salga a flote. Yo quisiera también, efectivamente, sumarme a las críticas y a la llamada a la solidaridad, pero quiero también, fíjate, que como se estaba hablando de países ricos, de países pobres, bueno, pues en estos momentos de 10 personas que acuden por vez primera el año pasado a pedir ayuda a Cáritas, de lo que hemos hablado también en alguna ocasión, de 10, 3 de cada 10 lo hacen por vez primera en España. Es decir, que cuidado cuando estamos hablando, hombre, no llega a estos extremos, pero en estos momentos, el año pasado había ya un 21%, y es una cifra importante, de hogares en España que están por debajo del umbral de la pobreza. No al máximo de miseria, pero por debajo del umbral de la pobreza y bajando, porque los ingresos de las familias siguen bajando un 4,4%. Y especialmente en colectivos también en España muy singularmente castigados por el paro, como los inmigrantes, y vulnerables también, evidentemente, porque le falta una red de apoyo familiar. Por tanto, cuidado que en España también las clases medias seguimos teniendo coches, incluso pudiendo viajar en líneas o aerolíneas de bajo coste, pero en los últimos 15 años hay un detalle que conviene también no pasar desapercibido. Es el peso de la deuda de las familias. En 1995 equivalía al 32% del Producto Interior Bruto, mientras que el año pasado ya era superior al 85%. Por tanto, que haya en España en estos momentos un 21% de hogares por debajo del umbral de la pobreza también nos tiene que, en definitiva, hacer reflexionar. Sobre todo quería hacer esa llamada a la solidaridad, porque a veces cuando se habla de países pobres, de países lejanos, bueno, cuidado que también aquí nos estamos acercando en unos niveles en la que se está aniquilando a la clase media, porque otra cosa es que los ricos son cada vez más ricos y los ricos cada vez pagan menos impuestos. Y hay, perdone señor empresario, que acabar de una vez con el fraude fiscal, que son muchísimos miles de millones de euros, lo denuncian todos los años los inspectores de Hacienda, que desaparecen. Eso es muy fácil de combatir si hay voluntad política para combatirlo. Enormemente sencillo de combatir. Sí, pero yo, abundando en lo que decía el profesor Bello, pues aquí hemos pasado de hace unos años 8 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en cuanto a renta a 12 millones actualmente, ¿no? O sea que no hace falta ir muy lejos para encontrarse, digamos, cada vez más pobres. O sea que, pero lo que se refiere, digamos, a los países del tercer mundo, pues bueno, aunque ahora en estas épocas de crisis pues va a ser difícil, pero sería interesante pues el llegar a ese umbral que se ha establecido, el 0,7% de cooperación de ayuda exterior, y digamos, tratar de vigilar que esa ayuda pues se distribuya y llegue a las personas que lo necesitan, ¿no? Porque como ha dicho ya don José Luis antes, pues en muchos de estos países pues hay unos regímenes corruptos, dictatoriales,
que a lo mejor pues concentran, digamos, esa ayuda para ellos, para sus camarillas, para sus amigos, ¿no? Y también, digamos, el ayudar a todos estos países pues también tiene un efecto de que detendría pues la inmigración ilegal hacia nuestro propio país o otros países desarrollados, ¿no? Sí, pero ayudar a través de quién o de qué canal, porque las ayudas luego caen en poder de la primera dama o de... Y bueno, pues se comercia... Sí, es así realmente. Marcos, ¿no? Dicen que efectivamente, ¿cómo es esto? Que las ayudas que la ayuda que llega procede de los pobres de los países ricos y van a los ricos de los países pobres. Pues eso, sí. Exactamente. No, yo ahí yo querría introducir un matiz, ¿no? Es decir, cuando se habla del 0,7% de la ayuda y tal, yo quiero recordar que los países europeos, como España en este momento, estamos endeudados. No estamos tampoco para ayudar mucho a los demás. Aunque y hay por países, otra parte, perdón, se sigue derrochando. Sí, aunque se sigue derrochando. Y lo peor no es los países, sino que los hogares están endeudados. No, pero yo quiero llevar el asunto a otro punto. Hay países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, China, que tienen reservas de decenas de miles de millones de euros y de dólares. Estos países nunca ayudan. Es decir, siempre tenemos que ayudar nosotros. Claro, en este momento nosotros ya tenemos bastante con ayudarnos a nosotros. Pero yo me pregunto, ¿cuándo Arabia Saudí, que tiene miles y miles de millones, cuándo da algo? Bueno, nos está comprando la deuda, que ya buen favor nos hace. o lo está intentando hacer, ¿no? Pero yo creo que los países occidentales y los países que se dice que estamos fuera del tercer mundo, realmente tenemos mucha responsabilidad en situaciones dramáticas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el país que gobernaba el señor Gaddafi. Un gobernante al que todos los gobiernos europeos le han puesto la manta y le han puesto el dosel para que viviese y viniese con su jaima y no sé qué historias a los países a funcionar. ¿Por qué? Porque era dueño porque ahora ya no es de nada, de montones de millones de metros cúbicos de petróleo. Y entonces, el cinismo del mundo es ese, es decir, que hacemos la vista gruesa para no ver cosas que están ahí porque nos interesa no verlas, y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque en el África Central se muere la gente de malaria o se muere la gente simplemente de gripe. Vale. Es decir, claro, hay que hacer un análisis, igual en China, porque o sea, lo que usted decía antes de entrar en el programa, ¿por qué donamos cientos de millones de euros y de dólares y de pesetas que no existen, a ONGs que no sabemos a dónde van a parar? ¿Por qué hacemos eso? Sí, bueno, pues es un ejercicio muchas veces de Vamos con cinismo, otro tema ¿no? interesantísimo. Me ha dado usted la idea para hacer un monográfico, porque sí hay que hacer más análisis de todo esto. Vamos con otro tema. Decir que Don Domingo. No, decía que el otro día la globalización, otro tema es cómo la globalización influye todavía más en las desigualdades. Claro. Porque utilizas manos de obra barata de esos países. Decir que las televisiones públicas constituyen el gran dolor de cabeza de los gobernantes no es nada nuevo. Su coste es inasumible, pero cuando algún gobernante llega y quiere suprimir determinado presupuesto, pues no están de acuerdo ni los trabajadores ni, por otro lado, pues ciertos políticos. Es que quiero poner el ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Asturias, cuando Álvarez Cascos salió elegido presidente del Principado de Asturias. Bueno, pues decidió hacer recortes, como está haciendo ahora pues en Cataluña, o como hará Rajoy próximamente. Decidió que 10 millones y pico, cerca de 11 millones que había asignados para la RTPA, la televisión gallega, la televisión pública, que bueno, se le suspendían. Bien, pues el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Socialista acaban de votar en el Parlamento asturiano una moción de ley
para restarle competencias al gobierno, al señor Cascos, y bueno, que les tenga que entregar esos millones. Es el ejemplo, porque lo que hagan en Asturias, bueno, pues aquí casi ni nos va ni nos viene, aunque nada del humano nos es ajeno, pero un poco como ejemplo. Hay que recordar en las televisiones públicas y también pues qué falta de coherencia que el Partido Popular, por ejemplo, de Asturias, en este caso, esté actuando contrariamente a lo que actúa el Partido Popular en las comunidades donde gobierna y en lo que pretende hacer Mariano Rajoy en el ámbito nacional. Sí, que, por cierto, van a acudir al Constitucional, que de ahí, cuando les mandamos la cosa, era... Sí, yo conozco, vamos, algo el tema de la televisión pública asturiana. Y bien, efectivamente, pues en su programa electoral, Álvarez Cascos, pues llevaba esto, ¿no? Que el recortar, digamos, en la televisión pública asturiana, la radiotelevisión pública, y claro, de la cantidad esa de 11 millones a la que se refería usted antes, pues esa era una cantidad ya presupuestada, ¿no? Y entonces pues él quiso llevarlo ahora estos primeros meses a la práctica. Bien, pero ¿qué ocurre? Que el señor Álvarez Cascos y su grupo político, el Foro Asturias, pues no tiene mayoría absoluta en la Cámara. Y entonces de ahí que para bloquearle esa iniciativa todos los demás grupos, curiosamente, se hayan puesto de acuerdo, tanto, o sea, desde la derecha, desde el PP hasta Izquierda Unida, o sea, que pasando por el Partido Socialista, y son los otros tres grupos con representación en el Parlamento asturiano. Con los que gobiernan, sí. Sí, también aquí hay el trasfondo que también se dicen algunos, yo no sé hasta qué punto pueda ser cierto esto o no, que, claro, al ser un grupo político de nueva creación, Foro Asturias, una escisión del PP, como se sabe, Álvarez Cascos, capitaneada por él, pues, claro, no tenía él ningún representante en el Consejo de la Radio Televisión de Asturias. Y hay quien dice que está presionando con esto, con el cierre, bueno, con el ahogo económico de la cadena, pero vamos, y entonces pues para tratar de, porque como se tiene que renovar dentro de poco pues el Consejo de Administración, pues tratar de obtener algún representante. Como se ve que es usted fiscal e indaga pero bueno, en la voluntad. Tenemos que pedir coherencia, porque hay que hacer recortes o no. ¿Tiene que cumplir la comunidad autónoma asturiana con el déficit? Claro, ¿sí o no? A este respecto es que, claro, es para lo que es la comunidad autónoma de Asturias, pues es una televisión que nació, digamos, de la unión de dos televisiones locales, trabajan ahí, hay 800 personas, lo cual pues no es baladí, ¿no? Entonces, pues claro, también hay gente que dice, bueno, es que van a quedar 800 personas en la calle, pero claro, también una alternativa podría ser privatizar esos canales, como propone el Partido Popular en otras comunidades autónomas. Sí. Claro, yo tomaba la noticia un poco para hablar, efectivamente, de las televisiones públicas, de las televisiones públicas en general, y en este caso de la falta de coherencia del PP asturiano en particular. Sí. Es que de hecho aquí hay dos temas. Uno, efectivamente, Mariano Rajoy hoy habló de la revisión del sistema de las televisiones públicas. La revisión significa claramente o las cierra o las privatiza. Porque el debate es muy antiguo ya sobre las televisiones públicas y la polémica sobre la libertad y pluralidad informativa, sobre la financiación y sobre todo, como muy bien apuntaba el dedo acusador del Ministerio Fiscal, los costes, lo que cuesta. Claro. El otro tema es y además aquí hay una confusión en las declaraciones del representante, que creo era el consejero de Economía de Foro Asturias, sobre el sistema constitucional español y la división de poderes, que yo creo que... Porque está claro que es constitucional
constitucional. Es más, es lo que dice la Constitución, que el legislativo controla al ejecutivo. Y aquí entonces decía que era inconstitucional que el Parlamento aprobara una disposición en contra del ejecutivo. Bueno, pero yo creo que eso fue cosa del periodista. Bueno, puede ser. Yo creo que sí, porque me porque pareció yo lo leí y me pareció muy raro. pero Bueno, pero nunca el problema de nunca se fondo, sabe, la sí, verdad. habría que, seguro que y además Álvarez Cascos, como es ingeniero, pues le parecería más recto que cualquier cosa que adoptara el Ejecutivo no tenía por qué someterse a ningún control. Pero porque el problema de fondo es que el gobierno, el Ejecutivo de Álvarez Cascos, retuvo un crédito que ya estaba presupuestado, que estaba asignado, con compromisos con determinadas empresas y con el pago, yo creo, de los trabajadores, si no es así. Entonces, efectivamente, claro, y entonces lo que hizo ahora el Legislativo es desbloquear esta retención del crédito y que, en definitiva, tengan que abonarse las cantidades que se adeuda a empresas ligadas o vinculadas al ente público y a los trabajadores. Es así de sencillo. Hay que ver también la rentabilidad, porque a este respecto, en este canal, por ejemplo, pues se hacen retransmisiones y de Fórmula 1, por ejemplo, que son unas retransmisiones pues, muy caras, ¿no? Claro. Por lo que he podido entender. ¿Por qué conoce tanto la televisión asturiana? No, yo tengo un hermano allí en Oviedo viviendo y entonces pues me cuenta cosas, ¿no? Vale. Y sabiendo que íbamos a hablar del tema, sí, pues le pregunto. Sí, entonces pues, o sea que luego aparte, como igual que otros canales autonómicos, pues retransmisiones de fútbol, por ejemplo de la Champions o noticias regionales y poco más, o sea que entonces lo que más encarece el presupuesto. Pues claro, allí con esto de Fernando Alonso y demás, pues se han metido a retransmitir Fórmula 1 cuando hay otro canal pues que retransmite también las carreras. Que todas las públicas hacen eso, porque la de Valencia, la catalana, la gallega, todas hacen cosas así un poco raras y además que, bueno, pues efectivamente, pues es a donde es como la Renfe de la época de Franco, todo el mundo que se habla a Renfe o acá o allá y por eso tienen muchas televisiones de estas autonómicas, tienen más trabajadores que Telecinco y Antena 3 juntos. Porque dicen que van a pedir amparo, que van a acudir al Constitucional, tienen alguna esperanza o al estar ya en presupuesto no puede retener el crédito ese ya consignado. Pero, doña Magdalena, yo creo que el problema no está tanto en cuanto jurídicamente, en fin, eso esté bien organizado o no esté bien organizado. Yo creo que aquí hay un tema de dispendio económico brutal en las televisiones autonómicas, y ya no son las autonómicas, en la estatal. Yo he leído por ahí que la televisión estatal tiene un agujero de no sé cuántos miles de millones. Pero es un poco intocable todo es como eso. Pero mire, doña Magdalena, es como los equipos, habrá que tocarlo. Es como los equipos de fútbol. Deben a la Seguridad Social y a la Hacienda más de 600.000 millones de pesetas y siguen funcionando y siguen contratando. Entonces, las televisiones autonómicas que no sean autosostenibles, ¿tienen alguna función social? ¿Es necesario mantenerlas por alguna función social trascendente? Pues no, porque usted analiza los programas que hay y la verdad es que el 90% pues no son de fácil Sí, y luego que trabajan 40. visionado. Y luego que trabajan 40. Y encima las plantillas pues están... Es decir, yo creo que los gobiernos autónomos, yo creo que el Estado tiene que ir a tener empresas o lo que sea, pero que sean realmente autosostenibles, que den una función social y que, por supuesto, claro, el transporte, pues habrá que apoyarlo, el transporte, no sé, de Renfe, pero una televisión, pues no, oiga, déjelo usted a la empresa privada y que la rentabilice si puede, y si no puede, pues que la cierre. Lo que no puede ser es que todo dependa del erario público. Y lo que es peor, no es que solo dependa del erario público, sino que los que gestionan el erario público no les duele el erario público. Y entonces gastan a manos llenas. Yo el otro día escuchaba una crítica de las retransmisiones deportivas de la televisión española, donde se decía que se le estaba pagando a dos exjugadores de fútbol que acompañaban al que retransmitía el partido y que cada uno de ellos se embolsaba 2.500 euros por partido. Pero bueno,
¿En qué empresa? Es decir, yo en mi empresa no contrato a una persona... Claro, ni usted ni nadie. Y claro, todo ¿Y por qué esto, se hace? ¿Por y qué se todo hace? esto no lo sabemos, lo vamos sabiendo acá y nos escandalizamos. Y acá. Bien, vamos con el último de los temas. Continúa la violencia en Galicia, independentistas, anarquistas, ocupas y demás tropa antisistema se manifestaron este fin de semana en Santiago. El viernes, bueno, fue una noche que podía acabar mal si no fuera por el dispositivo de la Policía Nacional que los pudo contener, ¿no? Y retener también. Fueron detenidos alrededor de 20 personas que están ya identificadas a la espera de sanción. Veremos a ver si les llega la sanción, porque luego siempre esta gente se va de rositas. Pero otra cosa, esto es lo que tenía para contarles hoy, pero al llegar a la televisión vi que nosotros, Popular Televisión Galicia, también hemos sido víctima de estos antisistema, abortistas, feministas, no sé cómo llamarlo. Nos han puesto en la puerta, la única iglesia es la que arde, y luego una cosa muy típica de las feministas es: sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. Realmente qué fino para una mujer, para un hombre no, pero para una mujer decir estas cosas, pues me parece indignante. Bien, sobre el tema ¿qué está ocurriendo ahora en Galicia con esta violencia? Bueno, usted ya es un viejo conocido, usted ya nos amplió hace 2 viernes toda su investigación, su línea de investigación sobre el radicalismo en Galicia, sobre este indoctrinamiento que va dando lugar a cada vez más radicalismo. Y bueno, pues esto lo estamos viendo continuamente. Sí, bueno, aquí estamos viendo un cóctel peligroso, ¿no? Y bueno, un cóctel que también en parte pues ha venido alimentándose de elementos extrapolíticos, ¿no? Por un lado está el terrorismo galleguista y tal, pero por otro lado las imágenes nos han enseñado el tema de la ocupación de un teatro, ¿no? Y aquí, en España, yo ahora estoy recordando un artículo que se ha publicado hace varias semanas, muy bueno, de Pérez Reverte, sobre la ocupación de la casa de un escritor español del siglo de oro en Madrid, donde pues los ocupas protestaban porque les habían echado de un sitio que habían ocupado. Es decir, que hemos llegado realmente a unos extremos de perversión intelectual. Tenemos un problema con el micro, se lo van a intentar, no se preocupe, que se lo van a intentar arreglar. Continúe usted o cualquiera. Bien, sí, yo mismo entonces. Sobre el tema de Pero el problema es técnico, no tiene nada que ver con las declaraciones que estaban. No. Si no, Fiscalía que investigue. Bien, pues sí. O sea que al respecto, yo es que me ha dado mucha pena al venir aquí con el coche y encontrarme de verdad esas pintadas, porque claro, porque si alguien, digamos, pues tiene algo, digamos, contra este programa o la gente que interviene o las cosas que se puedan decir en este programa, pues tiene a su disposición la solicitud del derecho de rectificación, que hay una ley para eso, o también pues puede acudir a los tribunales. O del mando a distancia y no verlo, sí, también. Pero de todas maneras, este tipo de actos, o sea, como lo ocurrido en esta casa, al que se refería doña Magdalena hace un rato, pues debían ser pues condenables por toda gente de bien, pues que es un ataque a 2 derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, que son en concreto pues el derecho a la libertad de expresión, por lo que esta casa significa, siendo un medio de comunicación como otro cualquiera, con su línea editorial, etcétera, y por otra parte, pues por el tipo de expresiones que se vertían y que se habían pintado ahí en la puerta de entrada a esta casa, pues contra el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, o sea que ahí lo dejo, ¿no? Y en respecto, bueno, pues el terrorismo, digamos, en Galicia y demás, pues bueno, o sea que como
La los violencia hechos callejera recientes, y todo esto sí, de los son hechos viernes. recientes que están, digamos, pendientes seguramente de un procedimiento judicial y una investigación policial. Pues no me voy a meter ahí por razones obvias, por razón de mi profesión. Pero lo que sí que puedo contar a raíz de lo que decía el profesor Ruiz Miguel, que yo, un destino anterior, que estaba yo en Barcelona y entonces pues tuve un juicio en Tarrasa por hace años ya, ¿no?, de una manifestación a raíz precisamente de un desalojo, una ocupación, ¿no? Y entonces pues acabaron tirando todo tipo de material y de pintura y demás contra la fachada del ayuntamiento de allí, ¿no? Bien, pues allí estaban, pues figuraban acusados o inculpados, teníamos allí en el juicio aquel a gente que después, viéndolo 2 o 3 años más tarde, pues los reconocí como personas, bueno, algunos de ellos, ¿no?, que habían sido detenidos posteriormente. Me refiero pues como colaboradores del Comando Barcelona de ETA, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, o sea que digamos, con la conexión, digamos, con el independentismo, por lo menos ahí, pues estaba clara. O sea, yo aquí el fenómeno, digamos, del terrorismo, entre comillas, sin comillas, local, no lo conozco demasiado. Sin comillas, sin comillas. Es más, lo ha dicho el jefe superior de policía de Galicia, García Mañá, dice, una persona que pone una bomba en la calle es un terrorista, y punto. Sí, yo creo que no hay que... Déjeme que le diga, y es que precisamente una cosa que critican los expertos, los investigadores en terrorismo gallego, es un poco la complacencia de los medios de comunicación, que nunca se quiere llamar a la cosa por su nombre, se le llama otra cosa. Sí, usted me lo decía también, que hay una especie de que mediáticamente... Sí, yo creo que efectivamente hay que tener tolerancia cero, que este tipo de pintadas o lo que pasó ahí en las imágenes que aparecían en Santiago, como últimos consecuencias de acciones claramente a las que hay que tener tolerancia cero y ninguna condescendencia. Es decir, que realmente, usted apuntaba, la lista de derechos vulnerados podía ser más amplia, pero efectivamente esos dos importantes, y la libertad de expresión, de comunicación, de información, aparte de que todo esto evidentemente demuestra poca cultura democrática, cívica, un gasto añadido que efectivamente si lo limpiaran ellos se darían cuenta de lo que supone, y sobre todo en un sistema que ha costado tanto mantener, en donde cada uno tiene la libertad, y además yo creo que le daréis todos la razón, aquí cada uno tiene la plena libertad de manifestar las opiniones que cada uno considera oportunas en cada uno de los temas. Pero no pintarlas en la casa del vecino. Pero quiere decir que no, y nosotros mismos no tenemos ninguna indicación yo he compartido opiniones y otras totalmente diferentes al margen, porque usted antes decía, ¿no?, y que puede tener la línea, solo faltaría, es decir, puede tener la línea editorial o no tenerla. Claro. Eso ya es un ir más allá del asunto. Es decir, mire, usted no tiene ni que compartir ni que no compartir, tiene que dejarme a mí expresar mis opiniones en libertad y con un derecho fundamental de comunicación y de información. Yo sinceramente creo que hay que aplicar la ley rigurosa. Se ha quedado sin palabras. Aplicar la ley con absoluto rigor. Don Juan Ignacio nos lo acaba de decir. Para mí es un tema preocupante la violencia callejera, el vandalismo callejero. A mí me produce mucha tristeza pues los fines de semana, pues montones de pintadas, hacer graffiti en fachadas, volcar contenedores, quemar, en fin, el tema del alcohol en la gente joven, que va no es lo mismo, claro, no es terrorismo, pero es vandalismo. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad enormemente... Los del otro día iban con martillos, de los que se utilizan para... Es que estamos en una sociedad enormemente permisiva, enormemente permisiva.
Yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Orense durante 4 años y yo hice propuestas en el tema del botellón y da la sensación de que cuando la autoridad tiene que actuar, no exactamente en el concepto de que la gente no beba, sino que no produzca daños colaterales cuando bebe y se produzca y se comporte de esa manera, pues resulta que parece como que sí hay miedo a imponer el orden. Se confunde el orden con... En Orense, en concreto, tienen orden de la alcaldía, del alcalde para no intervenir. Yo creo que es un error, dejarlos, sí. de no intervenir. Es un error y entonces llegamos a eso, porque si la gente fuese consciente de que haciendo ese terrorismo callejero que no se... Don José Luis, venga, que ponga ya punto final porque nada, diciendo mi opinión es nos vamos. aplicar la ley rigurosamente y se acabaría con esta historia. Muchísimas gracias. Yo desde luego quiero decir que sí, que Conde Roa, que dice que mano dura y desde luego no piensa ser transigente con los ocupas y de hecho les ha dicho que fuera. También Conde Roa, el tema del botellón, parece que bueno, van a empezar a aplicarse las sanciones y los van a cambiar por hacer trabajos sociales en lugar de pagar las multas. Y también quería agradecer a los medios de comunicación como Onda Cero, creo que hay otros, lo diré el próximo día, que se han solidarizado con nosotros, con Popular Televisión, por las pintadas que nos han hecho en el portalón. Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado aquí. Don Juan Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias también, don Domingo. Don José Luis Sousa, muchísimas gracias por haber participado en la bitácora. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente aquí. Que sean felices. Escúchame, que haces propuestas que luego nadie... Pero ni siquiera tu partido te ha valorado, hombre. Bueno, pero eso...